Llega un momento en que... Un segundo... tenía una señal en el móvil. Esa revolución del 34 va a ser sofocada por la Legión, como decía, con Franco, y va a hacer que... va a provocar una gran represión. Franco, al mando de la Legión, en octubre del 34, para acabar con esta revolución, va a someter a la población a condiciones muy duras, a una represión brutal que va a recordar a lo que luego va a ser la Guerra Civil Española y que no se había visto en España nunca, de el ejército contra su propio pueblo, contra una población civil. Es decir, es verdad que los revolucionarios se habían sublevado, ¿vale? Que eso era objetivo, pero esa represión contra la población civil no se había visto en España antes bajo ninguna circunstancia. Eso va a ser algo pues muy llamativo. ¿Qué ocurre en Cataluña? Pues Luis Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña, va a proclamar la República Catalana dentro de la República Federal Española. La verdad que es un poco difícil de entender, ¿no? Realmente era intentar dar un paso más dentro de la autonomía, no declaran la independencia, es decir, declaran la República Catalana dentro de la República Española. Bueno, a lo mejor era más una declaración de intenciones de marcar la diferencia con el resto de España, pero esto no va a funcionar. ¿Y qué va a hacer el gobierno de derecha del momento? Pues va a encarcelar a todo el gobierno de la Generalitat, ¿vale? Al presidente de una región y a su gobierno lo va a detener. Esto, pues bueno, estamos viendo como las circunstancias son bastante complicadas, que una gran tensión nacional. Vemos cómo cada vez se van viendo marcados los bloques más claramente, un bloque conservador de derechas, basado en partidos lógicamente conservadores, con una gran importancia de la religión católica, de la propiedad de la tierra, o de la propiedad en general, y de una visión de España con un único, con una única unidad, ¿no? España, pero sin comunidades autónomas. Y por otro lado, un grupo de izquierda que con una visión más abierta de la Unión de España. Es decir, sí que es verdad que la República en ningún momento va a considerar la idea de una independencia de Cataluña, ni mucho menos, pero sí que tengan una autonomía, al igual que lo tuviera pues, Andalucía, el País Vasco o Galicia, y un sistema de la propiedad de la tierra pues, más repartido para hacer una sociedad pues, que ellos entendían que podría ser más justa. Bueno, después de la Revolución de Octubre del 34, José María Gil Robles, el líder de la CEDA, se va sintiendo cada vez más fuerte y exige formar gobierno, de que el gobierno sea de la CEDA. Alcalá Zamora no le da un gobierno en exclusiva a la CEDA, pero sí que le pide a Lerroux que incluya más ministros cedistas, con lo cual entran 5 miembros de la CEDA en el gobierno, incluido el propio Gil Robles como ministro de guerra. Este gobierno se dedica a seguir paralizando todo aquello que había hecho el gobierno anterior y a la vez que no dan paso hacia la reforma agraria, lógicamente, porque están en contra, se va a producir un caso que va a provocar la caída de este gobierno. Y va a ser un caso de corrupción. Es decir, ni la revolución del 34, ni el golpe de Cataluña, ni nada de eso va a provocar la caída de este gobierno. Lo va a provocar la corrupción. En general, el gobierno o el partido de Alejandro Lerroux está salpicado de pequeños casos de corrupción, pero el caso más importante va a ser el famoso caso del extraperlo. Me imagino que la palabra extraperlo seguramente os sonará. Espero que os suene. Comprar algo de extraperlo es como algo bajo cuerda, ¿no? Es decir, a mí me recuerda cuando hablaba con mi abuela, que me decía que ella compraba insulina de extraperlo, ¿no? Que se lo traía, no sé si de Gibraltar o algo así. Y cuando se hacía esta... era porque
era un caso de corrupción donde había habido dos personajes que se llaman Strauss y Perl que habían participado en máquinas trucadas de lotería, de máquinas para juegos, y había estado salpicado el propio hijo del presidente de gobierno, de Alejandro Lerroux. De ahí, de Strauss y Perl, extraperlo, ¿vale? Y va a hacer que el gobierno se vea muy, muy cuestionado, y por eso va a terminar este gobierno de derecha. Es decir, no por toda la contestación de la población, de los campesinos, de los jornaleros, de los trabajadores, de las revoluciones, no. Va a ser por un caso de corrupción. Alcalá Zamora convoca elecciones para el 36, de nuevo el presidente de la República ejerce como árbitro y va a convocar elecciones. En este caso, los partidos de izquierda que se habían peleado al final del 33, después de Casas Viejas, ahora han aprendido la lección de la CEDA y van a decidir unirse. Y van a ir todos los partidos de izquierda bajo un solo partido, ¿vale? Que se va a llamar el Frente Popular. Esta unión de partidos va a formar el Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, la UGT, que no es un partido, que es un sindicato, también lo va a apoyar, el Partido Republicano Federal, etc. Es muy importante esto de que todos los partidos vayan unidos. Lo hemos visto algunas veces en clase cuando me habéis preguntado ¿qué significa eso de que hay partidos que según las provincias los votos? Pues siempre he dicho que los picos de los votos se pierden. Imaginaros, si en Málaga, por ejemplo, pues para tener un diputado hace falta 50.000 votos, pues si tú sacas 75.000 votos, solo tienes uno, ¿vale? Imaginaros que hay otro partido, también de izquierda o de derecha, que también saca 75.000 votos, solo saca uno. Pero si esos 75.000 más 75.000 suman en un solo partido, 150.000 serían 3. Pues, ¿qué ocurre? Que eso hace que todos los restos sumen y va a hacer que eso es mucho mejor que cuanto menos partidos haya que estén de acuerdo, se presenten a las elecciones unidos, pues va a sumar siempre a la misma bolsa de diputados, ¿no? Entonces eso va a ser algo muy inteligente, ¿vale? La división de partidos siempre está castigado. Eso lo vemos hoy día, ¿no? Pues como hay varios partidos más conservadores y varios partidos más de izquierda, que si estuvieran juntos pues sumarían no solo sus diputados, sino todos los picos. Como esto es algo que seguramente a lo mejor tengáis dudas, pues ya me lo preguntáis y si hace falta pues lo explico con un poquito más de detalle. Hay una campaña electoral muy tensa, muy violenta y que finalmente pues gana el Frente Popular. Azaña, el presidente de gobierno que estuvo de 31 al 33, vuelve a formar gobierno y en este caso el Partido Socialista, que forma parte del Frente Popular, que apoya a este gobierno y que ha salido muy reforzado, decide no participar en el gobierno del principio. Está un poco escarmentado de lo que había pasado en el primer gobierno, del 31 al 33, decide apoyar a este gobierno, pero no formar parte del gobierno. Lo apoya desde fuera, en un principio. ¿Qué va a hacer este gobierno? Pues volver a acelerar aquellas medidas que ya había intentado entre el 31 y el 33, pues volver a acelerarlas y también revertir pues todo lo que había hecho el gobierno anterior. Para que lo entendáis, del 31 al 33 se hacen reformas, del 33 al 35-36 se paralizan y se hacen otras cosas, y del 36 se paraliza lo anterior y se vuelve a lo del 31. Es decir, cada gobierno pues intenta paralizar lo del anterior y poner en marcha sus políticas. La verdad que, bueno, no parece muy, muy sensato, ¿no? Bueno, también va a hacer una amnistía. ¿Qué es una amnistía? Una amnistía es cuando a gente que ha sido encarcelada, posiblemente juzgada o simplemente está en la cárcel, pues se le da la libertad de manera masiva sin ver caso a caso. Por ejemplo, un indulto es una persona que ha sido condenada, pues a ti se te da la posibilidad o se te da la libertad directamente. La amnistía es ante conjunto. Por ejemplo, imaginaros que a todas las personas que están deteniendo por salir a la calle ahora, pues imaginaros que se pegan en la cárcel
3 semanas. Pues a la cuarta semana el gobierno dice, toda la persona que ha sido detenida por estar en la calle, pues se le da la libertad. No se le juzga uno a uno, no se ve el porqué ni nada de eso. Se considera que ese delito, pues tiene menos, pues ese delito ha sido perdonado, ¿no? Pues eso es una amnistía. Una amnistía es perdonar un delito de manera general. Casi siempre tiene un carácter político. Después de una dictadura, después de una guerra, la amnistía suele liberar a muchos presos políticos o soldados del ejército enemigo, ¿no? En este caso, la amnistía va a ser para aquellas personas que han participado en la revolución de octubre del 34, sobre todo en Asturias, y también al gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Van a ser los dos, los grandes beneficiados de esta amnistía, de esta perdón de delitos que hizo este gobierno de la Segunda República, ¿vale? Este gobierno del Frente Popular, pues como hemos ido viendo a lo largo de la República, la tensión va en un aumento, pues va a ser un periodo de mucha tensión social, de mucha violencia en las calles, de mucho enfrentamiento, de mucha confrontación y también pues de muertos, ¿no? De esta manera, pues las derechas se van a ir militarizando, es decir, miembros de partidos de derecha se van a ir militarizando al estilo que había hecho el fascismo italiano, es decir, o incluso la Alemania nazi, partido político, el Partido Nacional Socialista Nazi de Alemania, un partido político, y sus miembros van a ir vestidos de militares y al final van a acabar con armas y van a dar un golpe de Estado. Pues eso ya también empezó a pasar en España, pues por ejemplo con los partidarios de la CEDA, y más tarde va a ser claramente Falange, ¿no? Se van a producir pues asesinatos y entre otros pues va a ser detenido José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador anterior, de Miguel Primo de Rivera, va a ser detenido por crear la Falange, una copia del partido fascista italiano, y que se había militarizado y había participado en palizas, asesinatos y todo eso. En abril del 26 va a ocurrir una cosa llamativa, ¿no? Y es que el presidente de la República, el árbitro, Alcalá Zamora, es destituido. Se utiliza un tema legal de que había disuelto el Parlamento en varias ocasiones y ya no podía disolver más, con lo cual ya no tenía capacidad. Esto es algo que no todo el mundo está de acuerdo de que si tenía que ser destituido o no. La cosa es que es destituido y pasa a ser presidente de la República Manuel Azaña. Como digo en los apuntes, paradójicamente su ascenso a presidente de la República lo anula. Yo voy a poner un ejemplo, lo voy a entender con el fútbol. Manuel Azaña era el mejor jugador como de un equipo de fútbol y llega un momento en que lo nombran árbitro de un partido. Es verdad que un árbitro, si no es imparcial, pues puede pitar siempre a favor de un partido. ¿Qué ocurre? Que por mucho que pite a favor de un partido, no puede meter goles. Es decir, el árbitro puede ayudar a uno, pero ya no va a ser el jugador más destacado. Pues eso pasó con Manuel Azaña. Manuel Azaña se convierte en el árbitro de la situación española, pero pierde esa capacidad de gobernar. Ese ascenso, pues supone que se anula, en cierta manera, políticamente. La persona más capaz, con más carisma, más preparada y más respetada dentro de toda la izquierda española, va a perder ese papel tan importante como era jefe de gobierno. Por eso, si nosotros viéramos los jefes de Estado de España pues, del siglo XVIII, pues incluiríamos a todos los reyes, hasta, bueno, Isabel II, Amadeo I de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XIII, Alcalá Zamora, Manuel Azaña, Franco, Juan Carlos I y Felipe VI. ¿Vale? Como Manuel Azaña ha dejado la presidencia de gobierno a pasar a presidente de la República, jefe de Estado, habrá que buscar a otro presidente de gobierno, que será Santiago Caseres Quiroga, quien intentó pues continuar las políticas de Azaña, la reforma agraria, también creó nuevas escuelas, pero a la vez se estaba produciendo muy rápidamente la disolución del Frente Popular, de aquella coalición de partidos que habían ganado las elecciones, pues comienza a enfrentarse poco a poco entre sí hasta que el enfrentamiento sea ya muy grande, con lo cual la situación era muy tensa. Las derechas militarizadas actuando en la calle,
actuando en el Parlamento en contra, mientras que la izquierda, de nuevo, vuelve a dividirse. Se multiplicaron las huelgas por parte de sectores de izquierda que consideraban que la República iba lenta, a la vez que los sectores más conservadores pues iban en contra, ¿no? Se produce, bueno, pues la escalada de muertos, de asesinatos, y el asesinato de un teniente republicano, José del Castillo, un militar republicano asesinado por un falangista. Esto es contestado a su vez con el asesinato de Calvo Sotelo de derecha, es decir, se mata a alguien, digamos, de izquierda, pues se mata a uno de derecha, y esto va en aumento y es utilizado pues por los sectores más conservadores del país, por el futuro franquismo, para justificar el golpe de Estado que va a empezar el 13 de julio por parte de Franco y que oficialmente ya será el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y que va a desembocar en la Guerra Civil Española. Aquí terminamos la Segunda República con el golpe de Estado que va a dar una parte del ejército español contra el gobierno de la propia República. Será el tema que veamos en continuación. Y en conclusión, como de la Segunda República, pues bueno, hay varias interpretaciones, ¿no?, de por qué la República terminó pues fracasando o por qué terminó derrocada, ¿no? Hay, por ejemplo, pues como Gabriel Jackson, que es uno de los grandes hispanistas extranjeros que hablan de la historia de España, pues que habla de una serie de problemas internos de la República, a la vez que la oposición de todos los sectores de derecha en contra de la República, que explicarían pues esta finalización de la República, mientras que hay otros sectores pues, de historiadores más conservadores, más de derecha, que consideran que la República había atacado los pilares básicos del país, la religión, la propiedad de la tierra, la unión de España, y que eso pues había provocado pues, que la derecha tuviera que actuar, a la vez que hay otros historiadores más de izquierda que consideran que la República fue demasiado tímida al no hacer grandes revoluciones y acabar con el poder pues, que justamente de los sectores de derecha, ¿no? Como vemos, hay distintas interpretaciones. Nosotros esas interpretaciones las mencionamos porque no las tenemos por qué compartir, es decir, son interpretaciones de hispanistas extranjeros, de sectores más de derecha, sectores más de izquierda. En cualquier caso, sea como sea, la conclusión es que la República Española, la Segunda República Española, era un sistema totalmente legal, legítimo, apoyado en las leyes salidas del poder del pueblo a través de la democracia, y que con un golpe de Estado de una parte de su ejército va a acabar con esta gran experiencia totalmente democrática dentro de la historia de España. Podríamos considerar que es la primera gran experiencia totalmente democrática, porque es verdad, si ese signo revolucionario va a ser bastante democrático, pero la mujer no va a poder votar, con lo cual un sistema que margina a la mitad de la población, pues hombre, nunca lo podremos llamar totalmente democrático. Pues esta primera gran experiencia democrática de la historia de España va a durar 5 años, va a ser muy, muy importante. Hemos visto que va a tener aspectos pioneros, pero es verdad que el enfrentamiento entre los distintos sectores y al final el golpe de Estado pues va a acabar con este sistema, y pasaremos al siguiente tema, que ya es el de la Guerra Civil Española. Pues nada, muchas gracias y a ver cómo